Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, porque vamos a desenterrar esos secretos, esos detalles que quizás se nos pasaron por alto sobre la increíble química y el trabajo conjunto de dos de los actores más queridos y comentados de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que ellos, cuando trabajaron juntos, no solo nos regalaron una historia de amor inolvidable en pantalla, sino que también nos dejaron momentos, anécdotas y un impacto que todavía resuena. Así que si son fans de esta pareja, si les intriga saber más sobre su dinámica en el set, o simplemente quieren rememorar esos tiempos dorados, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en todo esto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Dicho esto, vamos a empezar con lo que nos trae hoy. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la mente se nos va inmediatamente a Senkalkapm, o amor, lucha, devuélveme mi amor como la conocemos aquí en algunos lugares. Y es que, seamos sinceros, su química fue tan palpable, tan real, que era imposible no creer en su amor en pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Qué hacía que esa conexión fuera tan especial? Bueno, aquí es donde entramos nosotros a explorar los rincones menos conocidos. Uno de los primeros aspectos que me gustaría destacar es, sin duda, la profesionalidad con la que abordaron sus personajes. No era solo memorizar líneas y mover el cuerpo. Kerem con su carisma y su energía inagotable, y Hande con su dulzura y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada, se complementaron a la perfección. Y esto no sucede por arte de magia. Detrás de cada escena, de cada diálogo, de cada abrazo o discusión, hay horas de trabajo, de ensayos, de comprensión de los personajes y de sus motivaciones. Se dice que ambos actores dedicaron un tiempo considerable a estudiar a Eda y Serkan, a entender sus traumas, sus miedos, sus aspiraciones. No solo se trataba de memorizar, sino de sentir lo que sentían sus personajes. Kerem, por ejemplo, ha hablado en entrevistas sobre cómo se sumergía en la mentalidad de Serkan Bolat, un hombre aparentemente frío y calculador, pero con un corazón que buscaba desesperadamente la conexión. Y Hande, por su parte, transmitía esa vulnerabilidad y esa fuerza a la vez de Eda Yildiz de una manera que nos llegaba a lo más profundo. Y hablando de preparación, un detalle que a menudo se pasa por alto es la importancia de la comunicación entre actores. Para que una pareja en pantalla funcione, es fundamental que exista confianza y entendimiento mutuo. Y parece ser que Kerem y Hande lo lograron desde el principio. Se dice que se comunicaban abiertamente sobre sus interpretaciones, sobre cómo querían que fluyeran las escenas. No se trataba de imponer ideas, sino de construir algo juntos. Por ejemplo, en esas escenas de mayor intensidad dramática, donde Eda y Serkan se enfrentaban a grandes obstáculos, la forma en que se miraban, la tensión en sus gestos, todo eso nacía de una construcción conjunta. No era solo que uno dijera su parte y el otro respondiera. Era un diálogo corporal y emocional que iban tejiendo escena tras escena. Otro punto fascinante es cómo lograron mantener esa chispa a lo largo de cientos de episodios. Ustedes saben que las telenovelas turcas suelen ser largas, y mantener el interés del público es un desafío. Pero la energía entre Kerem y Hande parecía crecer con el tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, creo que parte de la respuesta está en su capacidad para improvisar y para añadir su propio toque personal a los guiones. Si bien había un texto, era evidente que ellos, a través de sus gestos, sus miradas, e incluso pequeños cambios en el tono de voz, le daban vida a esos personajes de una manera única. Es posible que en algunas escenas clave, ellos mismos hayan sugerido pequeños ajustes que realzaban la naturalidad de la interacción. Y no podemos olvidar el ambiente en el set. Cuando los actores se sienten cómodos, seguros y disfrutan de su trabajo, eso se transmite a la pantalla. Varios testimonios y vídeos detrás de cámara sugieren que Kerem y Hande tenían una relación de respeto mutuo y una camaradería que trascendía el ámbito profesional. Se rumorea que se apoyaban mutuamente en los días difíciles, que se hacían reír en los momentos de estrés. Este tipo de ambiente positivo es crucial para la creación de una buena actuación, y sin duda contribuyó a la autenticidad de su relación en Senkalkapm. Imaginen las largas horas de rodaje, las noches enteras trabajando. Tener a un compañero que te entiende, que comparte la misma pasión y que te hace la vida más fácil, eso marca una gran diferencia.
Ahora, vayamos a un punto que generó muchísima conversación. La famosa química entre ellos. ¿Era real o solo una actuación magistral? La verdad es que aunque actuaran, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que sus cuerpos se buscaban en cada escena, era tan convincente que a muchos nos hizo soñar. Y es que cuando dos actores logran esa conexión, esa sinergia, es porque hay algo más allá de las palabras del guión. Podría ser que ambos compartieran una visión similar de sus personajes, o que tuvieran una empatía natural el uno por el otro. Sea lo que sea, lo que lograron fue crear una ilusión tan poderosa que se convirtió en una realidad para el público. Y aquí viene algo que a muchos nos intrigaba y que sigue siendo un tema de debate: ¿hubo algo más entre Kerem y Ande más allá de la pantalla? Si bien ellos siempre fueron reservados al respecto, y hasta donde sabemos mantuvieron su relación en el ámbito privado, la intensidad de su conexión en la serie, sumada a su cercanía en eventos públicos y en redes sociales, alimentó muchas especulaciones. Lo que sí es innegable es que su relación fuera de cámara, o al menos la percepción de ella, influyó en la forma en que el público los veía y en cómo percibía su historia de amor. A veces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y en el caso de Kerem y Ande, esa línea fue particularmente delgada para sus fans. Otro aspecto que me parece fascinante es cómo lograron manejar la fama y la atención mediática que su trabajo juntos generó. De repente, Kerem y Ande se convirtieron en dos de las estrellas más buscadas de Turquía, con miles de fans siguiéndoles a cada paso. Mantener la calma, seguir trabajando con dedicación y no dejarse abrumar por la presión pública es un gran mérito. Y parece que ambos lo hicieron con madurez. Su enfoque estuvo siempre en su arte, en ofrecer lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Además de Senkalkapm, es importante recordar que también trabajaron juntos en otro proyecto anterior, aunque de menor envergadura, un cortometraje titulado El mensaje. Aunque este proyecto no tuvo el mismo impacto mediático, sí nos da una idea de que su colaboración no fue algo improvisado, sino que ya existía una base de trabajo conjunto. Esto podría haberles dado una ventaja al iniciar Senkalkapm, ya que ya se conocían y sabían cómo interactuar profesionalmente. Y si hablamos de lo que no sabíamos, me atrevería a decir que hay muchas pequeñas anécdotas y momentos de complicidad que solo ellos y el equipo de producción conocen. Por ejemplo, los bloopers o las tomas falsas, que a menudo se comparten en los detrás de cámaras, nos muestran una faceta más relajada y divertida de su trabajo. Es en esos momentos donde se puede apreciar la genuina amistad y el buen rollo que existía entre ellos. Quizás hubo alguna escena particularmente difícil que lograron superar juntos con una broma, o algún consejo que se dieron en un momento de duda. Estos pequeños detalles son los que realmente enriquecen la historia de su colaboración. También es interesante pensar en la evolución de sus personajes y cómo ellos mismos influyeron en esa evolución. A medida que la historia de Eda y Serkan avanzaba, sus personalidades también se desarrollaban, enfrentando nuevos desafíos y superando sus inseguridades. La forma en que Kerem y Ande interpretaron esos cambios, y la manera en que sus propias interpretaciones se nutrieron mutuamente, es algo digno de análisis. Se dice que los actores a menudo se inspiran en las reacciones de sus compañeros de escena para darle más profundidad a sus propias actuaciones. Es probable que la energía y la respuesta de Ande ante una escena hayan impulsado a Kerem a interpretar a Serkan de una manera específica, y viceversa. Y por último, quiero destacar el legado que dejaron. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Y Kerem Bürsin y Ande Erçel se convirtieron en los rostros de ese fenómeno. Su trabajo conjunto no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también abrió puertas a nuevas oportunidades para ambos. La forma en que lograron cautivar a audiencias de todo el mundo es un testimonio de su talento y de la magia que lograron crear juntos. Su química en pantalla trascendió las fronteras, demostrando que el amor y la conexión, cuando se interpretan con autenticidad, son universales. Y en definitiva nos dejaron una historia que, aunque haya terminado, sigue muy viva en nuestros corazones y en la memoria de todos los fans. Así que, en resumen, hemos explorado la profesionalidad y la dedicación de Kerem Bürsin y Ande Erçel en la creación de sus icónicos personajes, la importancia de su comunicación y camaradería en el set, la impactante química que cautivó a millones, las especulaciones sobre su relación fuera de pantalla y el legado que han construido juntos. Hemos visto cómo su trabajo en Senkalkapm fue el resultado de una profunda comprensión de sus roles, de una conexión genuina y de un esfuerzo conjunto por ofrecer lo mejor de sí mismos.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por los secretos y detalles de la colaboración entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que este vídeo les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué detalle les sorprendió más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.